retroceder nunca, rendirse jamás. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Para mí es de gran alegría poder compartir con ustedes un nuevo capítulo, unos nuevos versículos de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a ir a Hebreos capítulo 10, de los versículos 19 al finalizar, al 39. Vamos con la lectura y volvemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hagámonos una pregunta. ¿Somos de la fe o somos de aquellos que retroceden? Si somos de los que retroceden, Dios tenga misericordia de nosotros. Si somos de la fe para la preservación del alma, Dios nos continúe ayudando. Comenzamos estos primeros versículos con una tremenda verdad. Tenemos absoluta libertad, y esto es un hecho. Se nos ha dado acceso para acercarnos a Dios con libertad. En el antiguo pacto, como lo veníamos viendo, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con temblor y temblor, con un poquito de desconfianza por cómo se encontraría él para estar en ese lugar. Ojo, y solo él podía entrar, pero ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo con libertad. Y es más, los creyentes justificados pueden llegar incluso al trono de Dios con confianza. Y esto es porque la sangre meritoria y expiatoria de Jesús nos abrió el camino. Ese velo que nos separaba hoy ya no existe más. Tenemos la entrada al lugar santísimo cada uno de nosotros, usted y yo, por la sangre de Cristo. Podemos acercarnos a ese lugar porque varios problemas han sido resueltos con Cristo Jesús. El problema del acceso a Dios fue resuelto porque Dios nos abrió el paso al lugar santísimo. El problema de un sumo sacerdote perfecto también fue resuelto porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ideal para este puesto. El problema de la contaminación moral y espiritual también ha sido resuelto.
¿Con qué? Con la sangre de Jesús. Los que nos acercamos a este lugar especial que Dios abrió para nosotros y al cual tenemos acceso por Él, nuestro gran sumo sacerdote, debemos hacerlo con un corazón sincero. Es lo que el escritor nos viene enseñando ahora, que debemos hacerlo con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, estar tranquilos porque hemos sido perdonados, lavados los cuerpos con agua pura. Esto es en relación con la limpieza y la purificación espiritual que tenían los sacerdotes y también sus vestiduras. Pero hoy nosotros, los que tenemos acceso a este lugar, somos purificados y lavados en la sangre de Jesús. O sea, tenemos, como decía al principio, plena libertad de entrar si entramos con esta actitud, o sea, con un corazón sincero, con certidumbre de fe, con una buena conciencia. Para mantenernos en ese lugar también debemos estar firmes sin fluctuar. O sea, el ir para allá, ir para acá, un día sí, un día no. Es decir, una fe sólida y madura. Y la razón por la que podemos mantenernos firmes es porque fiel es el que prometió. Es mucho mejor confiar en su fidelidad que en la nuestra. También nos insta a considerarnos unos a otros, o sea, entre todos, al amor y a las buenas obras. O sea, enseñarnos unos a otros a poder obrar de la mejor manera posible, caminar en las obras que ya estaban preparadas para nosotros. No dejar de congregarnos. El autor también nos alienta, nos insta a no dejar de congregarnos, porque hay algunas personas que solo van a la iglesia cuando sienten que necesitan algo de Dios, cuando sienten que necesitan algo en ese momento. Pero cuando tienen todo, creen que no hay necesidad de llegar. Pero nuestra motivación para congregarnos debe ser el obedecer a Dios y el dar también a otros. Podemos y debemos reunirnos con otros cristianos para alentar a cualquiera que esté en una oleada de desánimo a seguir adelante. En la iglesia o donde nos congregamos siempre hay ciclos para cada persona. O sea, un día yo estoy arriba y mi hermano está complicado. Entonces es mi deber alentarlo a seguir adelante. Y eso es lo que el escritor está tratando, le decía también a sus primeros lectores, pero también ahora la palabra nos dice a nosotros de podernos, de considerarnos unos a otros. Cuando vemos que alguien está desanimado, tiene dificultad, nuestro deber no es un deber exclusivo de los pastores o de los líderes, sino que de toda la congregación es animarnos unos a otros. Cuando hay alguien en desánimo, nosotros, los que estamos quizás un poquito más firmes, debemos animarles a seguir adelante, a no volverse atrás. Entonces, esto es lo que el escritor está tratando también de decirnos a quienes estamos en la fe, ¿ya? O sea que presentarnos delante de Dios con un corazón sincero, con fe, con certidumbre de fe, mantenernos firmes, sin fluctuar, sin ser como la ola del viento, la ola del mar que van y vienen. Mantenernos firmes con una fe madura y poder exhortarnos y alentarnos unos a otros. Ahora vamos a continuar con un versículo bastante controversial. Para continuar con esto, vamos a hacernos las siguientes preguntas. Cuando mentimos, ¿alguien nos obliga a hacerlo? ¿Alguien nos puso, no sé, una pistola en el pecho para decirnos miente? Lo hacemos porque así lo decidimos. Ya sea que salga en el momento o en forma programada, por así decirlo, pero decidimos mentir. Por ejemplo, vamos atrasados y para justificar ese atraso nos vamos durante todo el trayecto pensando en qué mentira vamos a decir para justificar tal atraso. Mirar
lo que no hay que mirar. También es una decisión propia. Usted decide. Cuando cambiamos la oración por una serie en Netflix, por ejemplo, ¿no fue decisión suya? La serie. Cuando ponemos mal a una persona o hablamos mal de una persona, ¿acaso no tenemos otra alternativa? Como quedarnos callados, por ejemplo. Usted decide qué es lo que hace. Si nos ponemos un poco más intensos, ¿la infidelidad no es también una alternativa que se elige? ¿El robo, la calumnia, la idolatría? ¿Acaso estos ejemplos no son pecados voluntarios? Entonces, si lo vemos de esta forma, ¿quiénes quedaríamos fuera de la expectación, de la horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego, si todos nuestros pecados son voluntarios? ¿Que somos débiles? ¿Que el enemigo nos tienta, nos hace caer? Sí, es verdad. Hay una lucha terrible en nuestro ser y el apóstol Pablo lo dice, que hay una ley que se revela contra la ley de nuestra mente, o sea, de nuestras decisiones, y nos lleva cautivo a la ley del pecado. Esto está en Romanos 7:23. Pecar voluntariamente, en cierto sentido, todo pecado es un pecado voluntario. Pero en este versículo, el autor del Hebreo habla de algo mucho más grave y relevante para estos cristianos judíos desalentados de aquel tiempo. Aquellos que contemplaban en retirarse del cristianismo y regresar al judaísmo y a su sistema de sacrificio. Esto era darle la espalda a Jesús. Entonces, cuando el versículo nos dice, si pecaremos voluntariamente, se refiere al tema que desde el principio de esta carta el autor viene tomando: la apostasía. Apostasía viene del griego apistes, cuyo significado es no fe donde hubo fe. Un apóstata siempre vendrá de un ambiente de fe, es decir, uno que fue creyente y ahora ya no lo es. No se trata de un creyente que ha pecado y no ha pedido perdón todavía, porque porque cuando usted pide perdón y se arrepiente, Dios perdona y olvida. Esta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego es para quienes, habiendo recibido la sangre de Cristo a su favor para salvación, hoy la desconoce y se vuelven y reniegan de Él. Esos son los apóstatas. Para los hebreos cristianos, los primeros destinatarios de esta carta, era apostasía volver al judaísmo inicial. En el caso del cristiano de hoy, es volverse a las antiguas creencias, de abjurar, retractarse o desconocer a Cristo, el sumo sacerdote de nuestra fe. Si se rechaza el sacrificio de Jesús por los pecados, no queda ningún otro sacrificio que pueda limpiar al apóstata. Para el apóstata es imposible el regreso al cristianismo, pues ya no hay un sacrificio de pecado para él, sino, como dice su palabra, una horrenda expectación de juicio. Así que, para esto es que el autor nos alienta a que también nosotros nos animemos unos a otros. Animémonos unos a otros a seguir adelante, recordando y trayendo a la memoria las veces en las que perseveramos y recibimos recompensa, de las veces que luchamos y salimos vencedores. Si en esos momentos, si antes logramos salir adelante, si logramos salir adelante en el pasado, hoy también lo podemos hacer. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ni retroceder, ni rendirse. Que el Señor le bendiga.
escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré, mi Dios. Y así como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es. En ti mi descanso eterno está. Eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti confiaré, mi Dios. En ti confiaré, mi Dios. Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré, mi Dios. Y así como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es. En ti mi descanso eterno está. Eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti confiaré, mi Dios. En ti confiaré, mi Dios. En ti confiaré, mi Dios. Nuestra meditación está en el día de hoy en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Los judíos tenían por costumbre semanal o ir a la sinagoga o una vez al año ir al templo para ir a ofrecer sus ofrendas y sus sacrificios. En cambio, en la sinagoga, la lectura de la palabra de Dios era el punto central de cada una de ellas. En este último, es decir, en el templo de Jerusalén, se ofrecían los sacrificios de animales y se recibían las ofrendas que ocupaban un lugar central dentro de la liturgia, y era la actividad principal. En la sinagoga era la lectura de la palabra, como lo habíamos dicho. En el templo, una interesante, variada y riquísima liturgia de ofrendas, ya sea de animales o de vegetales. Lo referente a los sacrificios u ofrendas era el cumplimiento de la ley antes dicha por Dios
y el pueblo participaba activamente y devotamente y fervorosamente, aún en tiempos de la tremenda apostasía que ellos tuvieron. El Evangelio nos ha traído la novedad del término de cada una de tales actos y tales cosas. Y esto es porque el verdadero sacrificio y ofrenda ya lo efectuó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. El sacrificio de animales pasó a tomar parte de un evento que se mantuvo por siglos hasta que viniese lo perfecto, con una interrupción histórica en el año 750 antes de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén. Pero ellos siempre tenían presente todos estos actos de sacrificio y se les enseñaba. Pero con la venida de Cristo esto cambió, esto se transformó, esta, por así decirlo, demanda de Dios. Ahora todo estaba circunscrito al sacrificio perfecto que había hecho de parte del Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Hebreo nos introduce a un sacrificio diferente, nos enseña un sacrificio diferente, y este sacrificio es como una ofrenda a Dios y se refiere al sacrificio de alabanzas. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Sino una continua exaltación a Dios por cada una de sus misericordias y favores efectuados en favor de nosotros, los creyentes. Se le denomina un sacrificio porque es una ofrenda personal que se da voluntariamente a Dios en respuesta a todas las generosidades, a todas las dádivas que vienen de parte de nuestro Señor. Este sacrificio de alabanza es un sacrificio que debe ser reiterativo, así como las bendiciones del Señor son todos los días y a cada momento que nos sea posible, debemos efectuar por medio de nuestros labios este sacrificio de alabanza para nuestro Dios amoroso. Tal sacrificio, tal ofrenda que nosotros estamos dirigiéndonos a Dios debe ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo enseña la palabra. Son frutos de labios, es decir, palabras que son generadas en nuestro interior y que solo debemos dirigirlas a Él. Muchos se equivocan quienes exaltan ya sea a hombres o mujeres o ciudades que pueden haber alcanzado ciertas posiciones de privilegio delante del Señor, pero que sin lugar a dudas no guardan ninguna relación con este sacrificio de alabanza o con este reconocimiento verbal de las cosas que vienen de parte del Señor. Adoración, alabanzas, glorias, veneraciones, reconocimientos, celebraciones y cuanto sea posible, solo deben ser ofrecidas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es inválido, todo lo demás es fatuo. Vírgenes, santos, papas, figuras descollantes que pudiesen merecer nuestro elogio, solo debe ser un elogio y no una alabanza, no un ofrecer, ¿no es cierto?, una especie de conmemoración espiritual a las cosas que ellos alguna vez pudieron hacer. La confesión, cuando lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, apunta a reconocer a lo que ya Él es, ya que es en Él donde encontramos, ¿no es cierto?, la salvación, donde en Él encontramos la vida eterna, y como decimos, hemos sido enseñados en Él. Todo, la grandiosidad de este mundo, toda la luz de este mundo se oscurece ante la luz del Señor. El mundo, como que la lámpara se les apaga cuando empieza a fulgurar la presencia de nuestro Salvador Jesucristo.
Por ejemplo, nosotros podemos tener un reconocimiento teológico de Él. Por ejemplo, Dios es omnipresente, pero sabe que ese omnipresente, que es una enseñanza teológica, debe ser una enseñanza experiencial cuando decimos, pero que Él está habitando por la fe en nuestros corazones, transformándose en una experiencia de vida para cada uno de nosotros. Y todo ello debe ser, ¿no es cierto?, de una u otra manera reconocido por medio de este sacrificio de alabanza o por esta ofrenda de alabanza. Todo sacrificio debe ser por medio de Cristo. Lo hemos aprendido en esta serie de discursos o serie de enseñanzas sobre el libro a los Hebreos. Eso es lo que nos enseña, la capacidad que nosotros debemos reconocer, que ante toda la liturgia judía en este caso, que es la antecesora nuestra, nada guarda relación con la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el concepto de que hay que ofrecer algo. No hay que ofrecer algo. Hay que ofrecer las cosas que la palabra de Dios nos pide que ofrezcamos. Y ante esta realidad, el fruto de labios es algo que nace no de una repetición constante, como los rezos en un momento determinado, sino que son esas cosas que salen de nuestro corazón, que nos surgen en un momento determinado para decirle cosas al Señor. Alto y sublime era la expresión divinamente inspirada, ¿no es cierto?, del profeta Isaías. Como nos dice el escritor de los Hebreos, este tal sumo sacerdote nos convenía, hecho más sublime que los cielos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento determinado de nuestras oraciones escogemos algunas palabras para referirnos a Él? En nuestra congregación tenemos una hermana que habla del amado, del amado, del amado, del amado, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Cuando cantamos, ¿qué cantamos? A veces es tal la tontera religiosa que cantamos que en lo personal yo he preferido quedarme callado, porque lo que estamos diciendo o es una realidad no teológica o sencillamente es una estupidez manifestada en un acto religioso como el cantar, de tal manera que no guarda ninguna relación con nuestra fe o con nuestra disposición al Señor. El fruto de alabanza tiene que nacer en nuestro corazón. No puede ser aprendido. Usted no puede... es cierto que nosotros nos aprendemos cosas que son importantes y memorizamos cosas que son importantes, pero en esa intimidad que nosotros tenemos con el Señor debe ser dada, debe ser entregado. Esta ofrenda de alabanza. Muchos colocan un reproductor de música en un momento determinado y cantan ciertas canciones que le han llegado a sus corazones y de una u otra manera, ¿no es cierto?, al repetirlas están dándole una especie de homenaje, de reconocimiento al Señor. Y no es malo, pero ¿sabe qué es lo mejor? Lo hemos aprendido. Que cuando se trata del Señor Jesucristo, el asunto tiene que ser siempre mejor. Y ese mejor es que nosotros mismos nos transformemos en los compositores de nuestras propias alabanzas, que no necesariamente van a ser cantadas por otros, que no necesariamente tienen que ser plasmadas en un coro que se nos enseñe a los otros, sino que sencillamente es una cosa que se da entre usted y Él, entre el Señor que está allí esperando, porque Él está esperando, hermano, de verdad. Si lo ha pedido es porque Él espera que usted pueda hacer nacer de su corazón fruto de alabanza. Claro, ¿cómo no va a surgir de usted un gracias con lágrimas, un te quiero, Señor? ¿Cómo nos va a salir de nosotros una alabanza cuando vemos que Dios
ha desplegado su amor y su misericordia en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestra familia, o en el lugar que sea. Todo eso tiene que tener la característica de ser respaldado, de ser reconocido delante de Dios por medio de un sacrificio, de una ofrenda de alabanza. El estudiar los hebreos, para mí, al reestudiarlos y poder de una u otra manera enseñarlo, predicarlo, ha sido una experiencia gloriosa. Cada vez este corazón se hincha más. Estamos exorbitantemente motivados, por así decirlo, ante la presencia del Señor, cuando vamos descubriendo o se nos ha ido enseñando todas aquellas maravillas del Señor. Y nuestra reacción natural debe ser un sacrificio de alabanza. Frutos de tus labios, frutos de mis labios, que van a traducirse en una palabra, en una frase, en una demostración verbal de lo mucho, de lo grande, de lo bueno que es nuestro Dios. Amados, que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en una próxima oportunidad.